Ok, pues vamos a empezar y buenas tardes, gracias por estar aquí. Lo que vamos a tener hoy es, como el servicio regular, sin alabanza, es el estudio o sermón de la Biblia y vamos a ver un tema que se llama antes y después de la gracia. Y hablando de gracia, gracias por estar aquí. Yo pienso que ustedes son especiales, son familias especiales y Dios tiene un propósito para ustedes a traerlos aquí. Y gracias por estar apoyando el Ministerio en Español. El otro día alguien me dijo, ¿y qué vas a hacer cuando no haya nadie, cuando no venga nadie? Le dije, voy a estar ahí fiel como Dios me encargó, porque estamos aquí para Dios, no para agradar a ningún hombre, y lo que hacemos es para agradar a Dios. Entonces, qué bueno que estén viniendo y son bienvenidos cuando quieran. Qué bueno que puedan traer amigos cuando puedan. El otro día también alguien, sé que fue por la alabanza, dijo que la manera en que era la alabanza aquí, que le dormía, que era muy aburrido. Entonces tuve que decirle, qué bueno que no te gusta, porque no es para ti, la alabanza es para Dios. Entonces hay algo muy importante aquí, aprender, es que, como hemos dicho, esto es para Dios, y el propósito, aparte de eso, es para que muchos hombres conozcan a Cristo como su Salvador y que sepan que no hay otro nombre bajo el cielo en el que pueden salvarse. Entonces, pues vamos a empezar, y si tienen Biblia, la pueden abrir en Hechos 20-24. Vamos a ver un poco lo que es antes y después de la gracia. Ese es el tema de hoy. Y su Biblia en Hechos 20-24. Solo voy a orar para empezar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que es la Biblia, y por el Evangelio que diste a los hombres para la salvación de nuestras almas. Gracias por las personas que están aquí, así como sus familias representadas. Pido tu bendición sobre ellos. Te doy muchas gracias porque estás tratando con sus corazones y también con mi corazón y con el corazón de todos los que estamos aquí. Te pido también por las personas que están escuchando estos sermones y estas enseñanzas a través de internet, que tú también los guardes, los bendigas y les hagas crecer en el conocimiento de tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, si pueden abrir su Biblia en Hechos 20-24 y vamos a leer, vamos a empezar leyendo en ese versículo. Aquí está hablando el apóstol Pablo y dice en el versículo 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y eso es algo de lo que les voy a hablar hoy, lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué es eso del Evangelio de la gracia? ¿Hay otro Evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo aquí Evangelio de la gracia? Para empezar, ¿quién era Pablo? Pablo era un apóstol. Él fue un ministro encomendado por Dios mismo, por Jesucristo, para predicar el Evangelio. ¿Por qué predicaba el Evangelio Pablo? ¿Por qué? ¿Y por qué predicaba el Evangelio de la gracia? Vamos a ver en Romanos, si se pueden regresar al libro de Romanos. Estamos en Hechos, se pasan a Romanos, es el siguiente libro, Romanos 1. Capítulo 1, del versículo 1 al 5. Voy a esperar a que lleguen a esa cita. Pablo en Romanos del 1 al 5, y dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esta es la introducción de la epístola, y Pablo aquí está diciendo que fue llamado a ser un apóstol, que fue apartado por el Evangelio de Dios. Y dice en el versículo 2, Dios había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Versículo 4, muy importante, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y el versículo 5, y por quien recibimos la gracia, o sea Jesucristo,
Por Jesucristo recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hay muchas sectas y religiones que usan estos versículos para decir que ellos recibieron la gracia y el apostolado. Y el estudio o sermón que les voy a dar ahorita es para que ustedes puedan identificar esos falsos evangelios que andan ahí y puedan seguir creciendo en el conocimiento del genuino evangelio de la Biblia. Para que alguien empiece a predicar de una manera como lo hizo Pablo, tendremos que revisar su pasado y vamos a hacerlo. Vamos a ver en el libro de Hechos, si se pueden regresar un poquito al libro de Hechos, estamos en Romanos, y se regresan al capítulo 8 de Hechos. Quiero que vean el Pablo de antes de la gracia. Ahorita acabamos de leer la introducción de la epístola de los Romanos, escrita por Pablo, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, pero ese es el Pablo después de la gracia. Pero quiero que vean un poco del Pablo antes de la gracia o antes del Evangelio. De hecho, Pablo era un perseguidor de la iglesia, no era un creyente. Él le gustaba perseguir a los cristianos y conseguía cartas, es decir, el permiso legal de las autoridades judías para matarlos, porque ellos dentro de su religión judaica consideraban que los cristianos eran una secta. Entonces vamos a ver en Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 3, cuál era la actitud de Pablo. Van a encontrar que dice Saulo. Saulo y Pablo son las mismas personas. Dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En el versículo 60 del capítulo 7 está hablando de la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Y Pablo, o Saulo, en el versículo 1 del capítulo 8, está diciendo, sí, mátenlo. Eso es lo que significa consentir en su muerte. Entonces dice en el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, que es el mismo Pablo, en el versículo 3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba a la cárcel. Este es el Pablo antes de la gracia, antes de conocer a Cristo. En mi vida te puedo decir que yo antes de conocer a Cristo era otra persona a la que tú puedes conocer hoy o experimentar. Y eso es parte del poder de Dios, eso es parte del Evangelio, nos cambia, nos transforma, nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva esencia y nos da un propósito. Pablo hacía eso, perseguía a los cristianos. De hecho, él pedía cartas en las sinagogas para arrestar o apresar a los creyentes. Te lo voy a enseñar en la Biblia. Dale al siguiente capítulo de Hechos, Hechos 9, del 1 al 2. Hechos capítulo 9, del 1 al 2, es el siguiente capítulo. Dice, Saulo, recordemos que Saulo es el mismo Pablo, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí donde dice hombres o mujeres de este camino, significa a los creyentes o los cristianos. De hecho, en los primeros días de la iglesia, los seguidores de Jesús eran conocidos bajo varias clasificaciones, y aquí en este pasaje bíblico se les llama del camino. En otras partes tenemos los hermanos, en otras partes vas a encontrar que les llaman o les llamaban como todos los que habían creído, en otras partes vas a encontrar que les llamaban como la secta de los nazarenos. De hecho, Lucas nos informa que en Antioquía, donde se los llamó cristianos por primera vez, es ese lugar donde se le dio origen a llamarles cristianos, en Antioquía. Entonces, en el versículo 2 dice que Pablo estaba buscando a hombres y mujeres de este camino, es decir, de esta creencia, cristianos. Y ahora el versículo 3 es muy importante, dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Ahorita vamos a ver más profundamente esto.
Antes de ver el nuevo Saulo o el nuevo Pablo, o el Pablo después de la gracia, quiero que vean cómo era o lo que hacía Saulo antes de la gracia, antes del Evangelio, o antes de nacer de nuevo, o antes de conocer a Jesucristo, antes de ser cristiano. Si te vas al libro de Filipenses, Filipenses es un libro pequeño en el Nuevo Testamento. En el libro de Filipenses vas a ver cómo Pablo testificaba acerca de su pasado, de lo que hacía, de cómo era, de su proceder. Filipenses 3, 5 y 6. Voy a leerlo, puedes seguirme con la vista, o si tienes Biblia puedes seguirlo leyendo tú también. Dice que está hablando de Pablo la Biblia, y está hablando Pablo de sí mismo aquí. Dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Vamos a hacer una pausa ahí. Está empezando el versículo 5 diciendo que Pablo fue circuncidado al 8º día. Esto es una parte de la ley que recibieron bajo el liderazgo de Moisés, la ley de Dios, que decía que todo varón debía ser circuncidado al 8º día. Y Pablo está diciendo, en cuanto a mi manera antes de Cristo, en cuanto a mi manera o forma de ser, mi persona antes de Cristo, yo fui circuncidado al 8º día. Añade, del linaje de Israel, es decir, soy judío, soy israelita, no soy un gentil como los judíos decían, los gentiles, los de fuera, los que no tienen un pacto con Dios. De hecho, los judíos tenían esta característica de ser muy celosos y cerrados entre ellos mismos y de no admitir mucho a los extranjeros. Entonces, para un judío, si no eras judío, eras digno de desechar, eras como la gentuza. De ahí viene la palabra gentil, como los de afuera. Y Pablo aquí está diciendo en el versículo 5 que él era del linaje de Israel. Y luego añade, de la tribu de Benjamín, como para hacerlo más claro, yo soy de una de las 12 tribus. Benjamín es como mi bueno padre. Añade, hebreo de hebreos, es decir, era sin lugar a duda israelita de israelitas. Y en cuanto a la ley que recibieron de Dios a través de Moisés, era fariseo, es decir, era un fariseo de hueso colorado. En el versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, que es lo que acabamos de leer, que él perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia que es por ley, irreprensible. Bien, empezamos leyendo en Hechos 20:24, y está hablando el mismo Pablo, pero es el Pablo que ya conoció el Evangelio de la Gracia, o que conoció a Jesucristo, y ahí está usando esas palabras, Evangelio de la Gracia. Entonces vamos a tratar de entender qué es esto de la gracia. Creo que lo entendemos, pero vamos a dar una definición para que sea un poco más claro. Podríamos decir que gracia es un favor inmerecido. Es algo que no merecemos, es un don o un regalo de Dios a nosotros por su pura voluntad. Es una mezcla de perdón, de justicia, de amor, de protección, de cuidado. Podríamos definir que gracia es eso, es esas cosas. Ahora, para poder entender el genuino evangelio de la Biblia, el evangelio de la gracia, vamos a analizar unos ejemplos de falsos evangelios. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Hay muchos ministros de Jesucristo, digo ministros entre comillas, que anuncian un evangelio falso de la prosperidad. Ellos dicen que todo aquel que sea hijo de Dios no tiene que ser pobre. Ellos dicen que todo aquel que sea hijo de Dios, siendo Dios el Rey de Reyes, y ellos siendo su hijo, son como príncipes, entonces, como su padre es el rey y ellos el príncipe, deben de ser prósperos. Y en base a estas declaraciones ellos dicen que si alguien es pobre es porque no está bien con Dios. ¿Tú qué piensas? Ellos afirman que Cristo murió en la cruz para hacernos ricos, pero ricos en forma material, es lo que ellos dicen. Lo que la Biblia dice es que murió para hacernos ricos espiritualmente, y hay una herencia en Cristo, pero no dice que murió para hacernos ricos materialmente. Estos falsos maestros y apóstoles del Evangelio de la Prosperidad
dicen, exígele a Dios el Padre dinero y bienes. Dicen, exígele. Como pídele, fórzalo, porque es tu papá y tú eres su hijo a través de Jesucristo y debes pedirle dinero y bienes. Y es el argumento que usan, que siendo hijos del rey merecen todos los lujos posibles de esta vida. Y lo que merecemos nosotros, de acuerdo a la Biblia, es muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ellos anuncian un falso evangelio, el evangelio de la prosperidad. Cuando escuches todo este tipo de enseñanzas, yo sé que leyendo la Biblia puedes encontrar que no están fundamentadas en el evangelio, porque no vas a encontrar una afirmación bíblica que te diga que Jesucristo murió para hacerte rico. Estos mismos maestros del evangelio de la prosperidad dicen que Jesucristo era riquísimo y decían o afirman que los seguidores de Jesucristo, sus apóstoles, también prosperaron en los tiempos de Jesucristo. Pero si tú lees la Biblia, el mismo Señor Jesús dice que él ni siquiera tenía dónde poner la cabeza. Estos falsos maestros del evangelio de la prosperidad básicamente lo que hacen es jugar con la avaricia humana y usar el tema del dinero para atraer a las personas. No creo que les estén haciendo un bien porque les están anunciando un falso evangelio, lo cual es maldito de acuerdo a la Biblia, y no les están enseñando el fundamento bíblico que está en Cristo, no en las riquezas. Hay otro falso evangelio que se llama, o podemos decir como el evangelio de las muchas buenas obras. Y estos maestros afirman que en base a este evangelio, la fe que tenemos nosotros, que decimos que por gracia somos salvos, no sirve. Dicen que es una fe barata y que debemos hacer muchas buenas obras de tal manera que podamos contrarrestar todas las malas y de esta manera ir al cielo. Es decir, lo que están enseñando ellos es que como tenemos tantas obras malas, hay que hacer muchas obras buenas, más que las malas, para que sean más obras buenas que las malas. Entonces, cuando Dios vea eso, va a decir, tú eres un hombre, una mujer buena, tienes más buenas obras que las malas y puedes entrar a mi reino. Este es otro falso evangelio, y cualquier religión que tenga este tipo de matiz es una religión obviamente anatema y es otro falso evangelio. Hay otro tipo de evangelio falso que le llaman el evangelio de la sanidad, y ellos dicen que todo aquel que sea hijo de Dios no debe estar enfermo. Dicen que como Cristo murió en la cruz y que por su llaga fuimos sanados, usan varios versículos, dicen que en base a eso no debe haber ningún enfermo en nosotros. Y yo he visto muchos cristianos enfermos toda mi vida. Y he visto que son hombres y mujeres increíblemente fieles, increíblemente celosos, increíblemente cristianos, y están enfermos. Entonces yo tengo que pensar de acuerdo a lo que están enseñando estos maestros, si es correcto que esa persona que es un cristiano fuerte, un hijo de Dios genuino, está enfermo, o es incorrecto, porque ellos dicen que como es un hijo de Dios, como Jesucristo murió por ellos en la cruz, no deben estar enfermos. Es lo que ellos dicen. Aparte de esto añaden y dicen, si alguno está enfermo es porque está mal con Dios. Por ejemplo, en la mañana, en el servicio de la mañana, hay un hermano, ¿verdad?, que tiene cáncer y que hemos estado orando por él y que él ha estado compartiendo lo que han estado haciendo con él los médicos. Si usamos el principio de estos falsos maestros, ¿qué podemos decirle a ese hermano? Podemos llegar y decirle, es que estás mal con Dios. Podemos hacer eso, ¿verdad?, si escuchamos las enseñanzas equivocadas de estos falsos ministros. Pero esto no es así. Te voy a poner un ejemplo. Una vez allá en Guadalajara me invitaron a ir a orar por una señora, una mujer que era cristiana, y tenía hijos e hijas que estaban aprendiendo de Dios, pero por el testimonio de ella, que era tan perfecto, ellos decían, es que veo el testimonio de mi mamá y creo que Dios existe, que Dios es bueno y que Jesucristo murió en la cruz, aunque me hace falta mucho por aprender. Por el puro testimonio de esta señora, sus hijos estaban siendo convertidos o estaban siendo ganados para Cristo. Un día esta señora se enfermó y la llevaron al hospital y me invitaron a que fuera a orar por ella. Y yo les dije, sí puedo ir a orar por ella, vamos. Entonces fuimos, llegamos al hospital, nos registramos y la visitamos, platicamos con ella. Y cuando estaba en la cama tú la veías que tenía una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces la mujer decía, no sé, no entiendo
cuál es el propósito de Dios para esta enfermedad, que es una enfermedad mortal, pero yo tengo paz, yo sé que mi Padre está conmigo. Entonces, si aquí hacemos una pausa, podremos escuchar dos testimonios. Uno de esta mujer que tiene esa paz y que conoce a Cristo, u otro el de estos maestros falsos que dicen, no debe haber ningún enfermo entre ustedes. Si alguno está enfermo es porque Dios no está con ustedes. Ustedes están mal con Dios. Entonces, yo oré esa noche por esa mujer y en mi oración yo le pedí a Dios que la sanara. Pero sabemos que Dios es un Dios soberano, ¿verdad? Dios hace lo que Él quiere y nadie puede decirle no lo hagas. O habrá alguien que pueda decirle sí, no hagas eso. No lo hay, porque Dios, es el alfa y el omega. Entonces esa mujer, después de orar, tuvo una lágrima, dos, y dijo, gracias por la oración, me hacía falta. Y se acabó la hora de las visitas, entonces nos despedimos. Eso fue una noche como a las 8. Al día siguiente le pregunté a la persona que me había invitado a orar, le pregunté por esa mujer, le dije, ¿cómo sigue? Olvidé su nombre. ¿Cómo sigue ella? ¿Ya está sana? ¿Qué han hecho los doctores? ¿Ya la van a liberar? ¿La van a soltar? ¿Qué va a pasar? Y dice, no, Alex, no. Hoy en la mañana se murió. Yo dije, ¿qué? Hoy en la mañana murió. Entonces, esa señora que era una cristiana increíble, que tenía una relación con Dios, que lo amaba, que lo obedecía, que vivía una vida en el Espíritu, murió un día en la mañana, no importando que la mitad de la iglesia oró por ella, no importando que era un modelo ejemplar, y de hecho creo que era viuda, dejó a sus hijos huérfanos. Ella no tenía un esposo. Entonces, Dios en su soberanía la tomó, y la pregunta para estos falsos maestros sería, ¿cómo pueden o qué tendrían que enseñar de acuerdo a esta situación? ¿Qué dirían? ¿Dirían que esa mujer se la llevó Dios porque ella estaba mal con Dios o por qué? Entonces tú en tu vida espiritual y en tu vida debes de desarrollar discernimiento dentro de las Escrituras para entender lo que es una enseñanza que viene de Dios y la que no viene de Dios. Este es un ejemplo del falso evangelio de la sanidad. Te voy a poner otro ejemplo de una persona, de un joven que era drogadicto. Entonces, este joven drogadicto de las calles, un día el grupo de jóvenes salió y le empezó a hablar y le dijo, oye, ¿sabías que Dios te ama? Y empezaron a compartirle con él acerca de Jesucristo. Y este joven recibió a Cristo. Entonces, cuando recibió a Cristo, su vida cambió totalmente. Dejó las drogas, dejó los malos caminos, empezó a trabajar, tenía una vida más productiva. Ahora, un día llegó uno de sus amigos, que no eran cristianos, y no le podía creer mucho que él había cambiado y le dijo, ¿por qué no estás poniendo o consumiendo más drogas? ¿Por qué no estás fumando más marihuana? Y él empezó a decir, es que Cristo me cambió, es que Cristo ha transformado mi vida y Cristo no desea que yo contamine mi cuerpo con drogas o con marihuana, porque soy el templo del Espíritu Santo. Entonces su amigo le dijo, ya has de haber caído en una de esas sectas, te lavaron el cerebro, toma esto, te va a servir, y le dio más droga. Entonces este pobre joven dijo, no, por favor, yo hace tiempo que dejé esto. El caso es que lo hizo que fumara otra vez y que cayera en drogas. Entonces al día siguiente, esto lo contó él, al día siguiente, cuando ya estaba otra vez en sus 5 sentidos, estaba llorando con un dolor de corazón, porque había dicho, le fallé a Dios, no cuidé mi cuerpo, volví a caer en las drogas, aunque yo conocía a Jesucristo, me volví hacia atrás. Y tenía mucho dolor en su corazón, era un llanto que tú podías ver un genuino arrepentimiento, no esos arrepentimientos falsos que dicen, sí, perdóname Dios. Era un genuino arrepentimiento. Entonces, como consecuencia de su vida pasada de drogas, él tuvo que ser internado en el hospital y el doctor le dijo, ¿sabes qué? Si tú vuelves una vez más a caer en las drogas y vuelves a venir al hospital, no hay muchas posibilidades de que vivas porque tu cuerpo ya fue abusado como hasta el límite. Un poco más de drogas y vas a morir. Entonces este varón una noche oró a Dios y esto lo dijo, Señor, yo sé que Jesucristo murió por mis pecados, sé que me amas y sé que tengo vida eterna contigo. También ya te pedí perdón porque regresé o recaí en las drogas. Y quiero pedirte que si tú ves mi vida hacia el futuro, que voy a volver a caer en las drogas, mejor ya me lleves contigo. Entonces,
estábamos ahí y dijimos, wow, o sea, esa fue su oración de su corazón. Y entonces nos fuimos y al día siguiente, ¿qué crees? Se murió. Ya no estaba. Es decir, Dios le contestó la oración y yo creo que Dios sí vio que en su futuro él iba a ser débil y que otra vez iba a caer en las drogas y se lo llevó. Otra cosa, cuando él murió tenía una gran sonrisa, estaba feliz, tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, de acuerdo a ese falso evangelio de todos esos falsos maestros que dicen que ninguno debe estar débil ni enfermo en el pueblo de Dios, y si alguno está débil o enfermo es porque no es hijo de Dios, ¿qué tenemos que decir? Que es un falso evangelio, que somos humanos y que también nos duele, que también nos enfermamos. El mismo apóstol Pablo decía, o dice en sus epístolas, que se burlaban de él y se cree que él era bajito, flaquito y calvo, porque en sus epístolas él dice, se burlan de mi apariencia, pero no saben que este tesoro que tenemos del Evangelio está en nosotros dentro de estos vasos que se quebran para que la gloria de Dios se manifieste. Y eso es lo que somos hombres y mujeres normales. Entonces, en resumidas cuentas, si tú escuchas uno de esos falsos maestros que te dice, es que si estás enfermo es porque no estás bien con Dios, ignóralo. No sabe lo que dice y no está predicando el genuino evangelio. Solamente te está haciendo sentir mal, no te está edificando. Si escuchas uno de esos malos o falsos maestros que te dicen, tienes que ser rico porque eres hijo de Dios, no tengas temor de no escucharlo o de cerrarle la puerta. Está predicando otro evangelio. Tiene otras motivaciones y quién sabe cuáles sean. Otra cosa que he visto y que se me hace increíble es que estos mismos falsos ministros del Evangelio de Sanidad venden unos pomitos de aceite. Los venden y les ponen precio, no sé cuánto vale. Mi hermana me dijo en Texas, aquí no he visto, pero en Texas dice que venden esos pomos de aceite y que ellos afirman y dicen, en este pomo de aceite está el poder de Dios, está ungido por el Espíritu Santo. Si estás enfermo, cómpralo y te lo untas donde quiera de tu cuerpo, cualquier parte que esté dañada, y sanará. Entonces ahora resulta que el poder de Dios está en unos frascos de aceite, ¿verdad? Bueno, esa es otra muestra, otra señal de que es un falso evangelio y que ellos usan eso solo para hacer dinero con la gente, para lucrar, como dice la Biblia, ¿verdad? Para medrar, que significa para hacer ganancias deshonestas. Y así hay muchos que están arrastrando a la gente en la ignorancia a través de falsos evangelios. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seas rico en el conocimiento de su palabra y que a través de su Santo Espíritu, que te va a enseñar, exhortar y recordar las cosas que debes recordar, a través de Él, de la relación que tengas con Él, del Espíritu Santo que vive en ti, a través de eso los disciernas y los deseches. ¿Qué significa discernir? Discernir es una mezcla como que los comprendas y que los ubiques y que entiendas desde tu corazón algo, pero una verdad espiritual. Entonces, si tú estás discerniendo que algo no está bien y el Espíritu Santo te está respaldando, ten la seguridad y la paz de cerrarle la puerta a esos falsos maestros, a esos falsos apóstoles y decirles que no, si se llegan a topar en tu camino. La Biblia enseña que nos cuidemos de ellos. De hecho, en Filipenses 3:2, estamos en ese libro, habíamos leído el versículo 5 y 6, ahora quiero que leas el versículo 2 y quiero que veas el lenguaje que usa la Biblia. El versículo 3:2 de Filipenses está Dios a través del apóstol Pablo diciendo que debemos de tener cuidado de ciertos maestros, de ciertos ungidos, de ciertos ministros, de ciertos apóstoles, y dice así, este versículo tiene lenguaje fuerte, y dice, guardaos de los perros. ¿Qué significa eso de guardaos de los perros? Quiere decir que te cuidas de los perros que están en las casas y que ladran, de los perros que muerden. Hay unos que son perros espirituales y de esos te debes de guardar. Son ese tipo de ministros de los que te estoy hablando, de esos te tienes que guardar. También dice en ese mismo versículo, guardaos de los malos obreros. O sea que hay malos obreros, los hay. Si no los hubiera, la Biblia no dijera que te guardaras de ellos. ¿Y qué es un obrero? Pues alguien que se supone que está desempeñando una función,
alguien que se supone que está trabajando de una manera comunitaria con un fin. Y en este caso, en el cuerpo de Cristo, el buen obrero no está mencionado aquí porque está bien con Dios, pero sí dice que te guardes de los malos obreros, o sea que sí existen. Y luego dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué es un mutilador del cuerpo? Mutilar es cortar. ¿Te gustaría que te cortaran un dedo? ¿Que te cortaran una mano, un brazo? No te gustaría, ¿verdad? De la misma manera, Dios no tiene interés en que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea mutilado. Y tú, como un creyente, como un hijo de Dios, debes guardarte de ellos, de los perros, de los obreros y de los mutiladores del cuerpo. Entonces, estas señales de estos falsos evangelios, la manera en que predican, su fin, lo que quieren, eso te da mucho discernimiento y te da la luz o la pauta a seguir para que veas que pueden ser perros, malos obreros o mutiladores del cuerpo. De ellos tienes que guardarte. En el mismo libro de Filipenses, en el mismo capítulo 3, vamos al versículo 18 y vas a ver que estos hombres son, de acuerdo a la Biblia, son enemigos de la cruz. Versículo 3:18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Imagínate a Pablo, el apóstol, que después de haber evangelizado el área y después de haber levantado iglesias y después de haber sido usado por Dios para edificar el cuerpo de Cristo, para cuidarlo, para alimentarlo, para darle su palabra, para santificarlo, imagínate que él sabe que va a morir pronto y está escribiendo esta epístola a los filipenses. Y está diciendo en el versículo 18 que por ahí andan muchos de estos falsos maestros, como los andan ahorita y los hay ahorita. Y dice, de los cuales les dije muchas veces, es decir, Pablo les advirtió, y ahora les digo llorando que son enemigos de la cruz. Al ser enemigos de la cruz, son enemigos de Dios. No tienen ningún interés genuino en la salvación de tu alma ni en que tú crezcas espiritualmente. Su interés para ellos es cualquier otra cosa, principalmente el dinero. En el versículo 19 dice que su Dios, el Dios de estas personas, es el vientre, es decir, que todo lo que ellos hacen lo hacen para comer, para alimentarse. Quieren tener bien al vientre, su pancita llena, su cuenta en el banco llena a costa de los creyentes. Eso es lo que ellos quieren. ¿Cuál es la gloria de estos falsos maestros? Su gloria es la vergüenza. Imagínate el día en que todos estemos delante de Dios en su trono y que Dios les pida cuentas. Oye, ¿anduviste vendiendo un aceite en mi nombre? Diciendo que yo lo había ungido, que se lo untaran y que iban a cenar. O imagínate a los falsos maestros de la prosperidad, que Dios les diga, oye, ¿anduviste usando el nombre de mi Hijo Jesucristo y mi nombre para decir que todos debían ser ricos y que mi hijo murió en la cruz para que todos fueran millonarios? Entonces, esa es su gloria en aquel día, su gloria va a ser la vergüenza. Y solo piensan en lo terrenal, eso está en el versículo 19, dice, el fin de los cuales será perdición, o sea, estos malos maestros, estos falsos maestros, dice en el versículo 19, está hablando el apóstol Pablo, el fin de ellos será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. De esos dice la Biblia que debes cuidarte. Definitivamente no son espirituales, es decir, no buscaban la palabra de Dios. Cuando Jesucristo oró, dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, les he dado tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que te santifica a ti y a mí como creyentes, como hijos de Dios? Es la palabra de Dios. No nos santifica un aceite ungido vendido por algún falso apóstol, no nos santifica una falsa enseñanza, eso no nos santifica la palabra de Dios. Por eso aquí estamos iniciando esta iglesia, hacemos un énfasis fuerte en el estudio profundo de la palabra de Dios y la aplicación en nuestras vidas. Estaba hablando o ejemplificándote esos falsos evangelios para que no caigas en ellos. Y si alguna vez tienes preguntas o dudas, llámame, sabes dónde contactarme. Una muestra clara y evidente de que existe algo que no es original es ver muchas otras copias de eso. Es decir, hay tantas copias del Evangelio que es evidente que esas mismas copias están diciendo que son imitación de algo original. En el internet me encontré una página de donde venden guitarras, a mí me gustan las guitarras eléctricas, y cuando vi los precios estaban tremendamente bajos y empecé a dudar. Dije, ¿por qué una guitarra que es así más cara y que tiene características especiales tiene este precio? Entonces seguí buscando en esa página y al final pude ver que es una fábrica china, de un hombre chino,
que agarra el producto americano, lo estudia, lo desbarata y luego lo imita, lo crea y al final le pone hecho en los Estados Unidos y lo vende más barato, aunque ahí dice en la factura que va a ser enviado de China. Entonces, si una guitarra vale, por ejemplo, $800, se la puede vender por 300 y es idéntica. Se ve igual que, pero no es. Es lo mismo con el Evangelio. Hay muchos evangelios en el medio ambiente espiritual que están flotando, que son falsos. Se ven como el Evangelio, pero no son. Parecen, pero no son. Y todos esos evangelios son la muestra evidente de que el original está por ahí, en algún lugar, y ese original está aquí, en la Biblia. Y es la Biblia la que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese hombre es Jesucristo, no hay un solo evangelio, no hay otro. Yo le estaba diciendo a mi esposa que me confunden ese tipo de predicadores que dicen, si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hasta ahí voy a decir, luego dicen todo lo demás. Y yo les pregunto, o sea que hay otro, ¿por qué tienen que decir único y suficiente? O sea que hay otros salvadores, no los hay, entonces no entiendo por qué usan ese tipo de principios. Si tú aceptas, tú recibes a Jesucristo como el único y suficiente. ¿Hay otros? No los hay. No hay otro. La Biblia es bien clara. Y si hay alguien en el mundo que se puede jactar de la exclusividad de la salvación, es Jesucristo, porque Dios es a quien designó para morir por los pecados, no designó a nadie más. Una pregunta: ¿qué evangelio conocemos? ¿En qué evangelio vivimos? ¿En el evangelio de la gracia que estaba hablando Pablo? ¿O en otro evangelio? ¿El evangelio de la prosperidad? ¿El evangelio del aceitito? ¿Qué evangelio es? Me gustaría ver a todos estos falsos maestros que enseñan este principio de que debemos ser ricos, de que le exijamos a Dios riquezas a través de Jesucristo. Me gustaría verlos allá en Cuba, o en Rusia, o en China, o en África, donde la economía es diferente y donde ni siquiera son capitalistas. Yo creo, de acuerdo a ellos, que van a empezar a exigirle a Dios, dame riquezas, allá en el medio de la jungla les va a caer un edificio, les va a caer aire acondicionado, no sé qué vaya a pasar, pero me gustaría verlos. Regresando a Pablo, él conoció a Cristo, conoció la gracia y Dios le enseñó que debía padecer a través del Evangelio, por el Evangelio en su vida. ¿Cómo es ese punto en nuestras vidas? Para mí, te puedo decir que antes de la cruz padecí, pero por ignorante. Padecí y fui perdedor, pero por la ignorancia que había en mí de la palabra de Dios y de la vida que Él quería para mí. Y dentro de ese padecimiento, dentro de esa ignorancia, me esforcé, como muchos en esta vida, para agradar a Dios a través de mi religión y hacía cosas, pero en mi vida no pasaba nada. Hasta que un día, de repente, alguien en la calle me habló de Jesucristo y recibí a Cristo. Cristo me encontró, fui reconciliado con Dios el Padre a través de Jesucristo y por primera vez en mi vida, a esos 11 años, pude sentir la paz de Dios. Más o menos eso fue el principio de mi conversión. Y yo sé que tú tienes una historia. Quiero enseñarte la historia de Pablo, cómo se convirtió. Regrésate al libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. La Biblia le llama Saulo y Pablo, es la misma persona, te decía, para que no te confundas. O si tú no tienes Biblia y nos estás escuchando a través del internet, de la red, Saulo y Pablo es la misma persona. Acabamos de leer hace unos momentos que Saulo pedía cartas a las autoridades para perseguir a los cristianos, para encarcelarlos y para hacerlos morir, porque dentro del concepto de religión de Pablo, ellos eran una secta y él estaba viviendo la realidad y estaba haciéndole un favor a Dios. Eso es lo que Pablo creía. Te voy a leer lo que dice Pablo, o lo que vivió Pablo, lo que hacía Pablo antes o durante su conversión. Dice en el versículo 1 del capítulo 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en tierra, en el versículo 4 dice: cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, Saulo, dice, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Es decir, el encuentro que tuvo ahí sobrenatural Saulo con Jesucristo lo dejó ciego por 3 días. Yo creo que esto es en parte una humillación de Dios o parte del trato que le estaba dando Dios al dejarlo ciego, como para enseñarle, mira Saulo, estás ciego, lo que tú haces, buscas en tu religiosidad agradarme, pero no me estás haciendo ningún favor porque estás persiguiendo a mi iglesia y estás matando a mis hijos. ¿Y qué hace un padre cuando alguien está maltratando a sus hijos? Los protege, ¿verdad? Los saca del peligro. ¿Y qué hizo aquí Dios? Fue con Saulo, directamente le dijo, oye, estás persiguiéndome. Entonces Saulo aquí, en estos versículos, se ve otra actitud porque le empieza a decir, ¿quién eres, Señor? Se puede ver que tiene ese temor, ese miedo de, ¿quién eres, Señor? Pues soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Este testimonio de Saulo me hace recordar el testimonio de un capataz, Tzotzil, en Chiapas. Hace algunos años, cuando fuimos a Chiapas para apoyar a la iglesia ya después de las inundaciones, encontramos un número considerable de tzotziles, así se llaman, esa es su clasificación de ellos mismos, que son indígenas, y hablan tzotzil, no hablan mucho español. Entonces, era interesante verlos vivir de una manera comunitaria como hombres y mujeres, hermanos y hermanas, y sin ningún rencor. Eso a mí me impactó. Y había entre ellos un capataz. ¿Qué es un capataz? Un capataz es como un jefe que cuida o que ordena qué se debe hacer dentro de una obra. Puede ser de construcción, puede ser, por ejemplo, en un lugar donde están edificando una casa, un edificio. El capataz tiene bajo su autoridad muchos hombres y él les ordena o cuida que estén haciendo su función. Este capataz se encargaba dentro de sus funciones de vender el alcohol para las fiestas del Santo Patrono, según cuentan los mismos tzotziles. Es decir, lo que él hacía era, después de que trabajaban y les pagaba, les cobraba, les decía, tienes que dar cierto dinero para las fiestas de nuestro ídolo, que tienen un ídolo allá. Y en esas fiestas debe haber mucho alcohol, mucho de aquel y mucho del otro. Entonces, el Evangelio llegó con los tzotziles y muchos de ellos empezaron a convertirse y lo primero que hacían era dejar de beber, dejar de dar dinero para las fiestas del Santo Patrono. Entonces este capataz se enojó y dijo, tú trabajas conmigo y trabajas para mí, y cuando yo te pido el dinero para las fiestas del Santo Patrono, ¿me los vas a dar o vas a pagar de alguna otra manera? Entonces estos tzotziles que eran cristianos decían, pues puedes hacer lo que quieras, pero no te voy a dar fiesta para tu Santo Patrono porque ahora mi Dios es Jesucristo. No tengo por qué estar sujeto a ese tipo de cosas. Entonces, era tanta la rabia y la ira de este capataz y tenía la autoridad de los otros arriba que le dijeron, mátalos. Al que no quiera darte dinero, mátalos. O sea, hasta ese extremo llegaron. Tienes que matarlos. Entonces, él empezó a matar personas. Así como Pablo decía en el libro de los Hechos que perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los mataba, o decía, sí, mátenlos. Hacía lo mismo este hombre. Hasta que un día, estando en la cárcel, la autoridad de México obviamente le hizo un juicio y lo encarceló. Y mientras estaba en la cárcel, ¿qué creen que pasó? Él cuenta, este hombre, el capataz, cuenta que estando ahí en su celda, estaba maquinando. Ahora que sobornen las autoridades y ven el dinero y salga, voy a matar a este y este, porque gracias a Dios estoy aquí en la cárcel y eso no me gusta. Pues cuando él estaba pensando eso, dice que así dentro de su celda un ser de luz blanco, vestido de blanco y luminoso, le empezó a hablar y le dijo, oye, ya basta, ya párale. Y dijo, ¿qué? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, ya, deja de perseguir a mi iglesia. Y entonces dice que este hombre, nomás de conversar con él y de ver esta presencia así poquito, se hincó y pidió perdón ahí mismo. Y al día siguiente, o no sé si ese mismo día, ese hombre había sido convertido a la fe en Cristo y era un cristiano. Y algo que me sorprendía era verlo
interactuando con todos los demás, los hijos, los padres, los primos de los que había matado, y los demás, siendo cristianos, lo habían perdonado. Y yo decía, es que esto es increíble, están viendo al asesino de su papá a un lado, están viendo al asesino de su hijo, están viendo ahí al que mató a su compadre, y ahora que es cristiano lo han perdonado, lo han aceptado y viven en una perfecta armonía. Este hombre es un ejemplo así como de Pablo, de que antes perseguía a la iglesia y después de perseguirla se convirtió en un líder, pero de una manera positiva, no en un capataz así como de esta manera tan negativa. No sé si se acuerdan también de los tsunamis como en 7 países en Asia hace algún tiempo. Le estaba comentando a mi esposa hay un líder allá que trabaja para la Cruzada Estudiantil de Jesucristo en la India, y a él le invitaron a que diera unas conferencias y le preguntaron, oye, ¿tú qué piensas de los tsunamis? ¿Dios es bueno? ¿Dios es malo? ¿Por qué Dios permitió los tsunamis donde murieron tanta gente? ¿Y por qué Dios permitió que se destruyeran esos hoteles y arrasó con animales y con todo, y las gentes quedaron en la calle? ¿Tú qué piensas de eso? Y dijo esto, te voy a decir lo que pienso, pero para decirte lo que pienso tengo que explicarte lo que vi antes del tsunami. Y dijo, antes del tsunami había una familia misionera de Australia que estaba no voy a decir el país, que estaba en ese país y estaba compartiéndoles a las personas para que ellos conocieran a Jesucristo. Entonces los moradores de ahí se enfadaron y dijeron, ya nos cansaste con esto de Jesucristo, vienes de cualquier otro país y nos empiezas a bombardear con todo esto, diciéndonos que del Evangelio, si sigues hablando te vas a morir. Y entonces el hombre no paró de hablar. Entonces un día en su carro lo encerraron para un grupo de hombres, y ya que estaba el carro encerrado, le pusieron como maderos para que no pudieran abrir las puertas, y ya que estaban así, le pusieron gasolina y dentro con toda su familia los quemaron vivos. Esa fue una muerte cobarde y horrible. Eso es una cosa que dijo este orador. Dijo, otra cosa que pasó es que en otro país, cerca de ahí, como son budistas, creen en Buda, no aceptan nada más de cualquier otra forma de filosofía o de vida espiritual. Entonces las autoridades dijeron, ¿saben qué? Hay que poner en nuestras leyes que ni siquiera se hable el nombre de Jesús. Cuando el nombre de Jesús se hable, el que lo hable debe morir, y aprobaron la ley. Ok, eso también pasó. Otra cosa que hacían en otro tercer país del área era que tomaban niños de ahí, de entre ellos mismos, y los vendían para ser prostituidos a los extranjeros que llegaban de Europa o de cualquier otro país. Entonces, todo eso hizo que la ira de Dios llegara y que arrasara. Entonces, eso da a ver o demuestra el carácter de Dios, primero por su protección sobre sus hijos, sobre los misioneros y sobre aquellos que prohibieron el nombre de Jesús que fuera invocado, o cómo Jesucristo o cómo Dios el Padre arrasó con esos lugares donde estaban haciendo eso con los niños. Es decir, se nos olvida a todos ellos y a veces a nosotros que Dios es un Dios soberano, que no ha dejado de estar en control, que todas esas cosas Dios sigue en control. Entonces, así como Pablo hacía sus cosas y mataba a los cristianos, Dios seguía en control. Y así como Sorcil, esta persona que era un capataz, mataba a cristianos, un día Dios le mandó un ángel y le tuvo que hablar y le dijo que le parara. Dios seguía en control. Y es lo mismo con nosotros. Dios sigue en control y nos convenía este tipo de evangelio de gracia que anunciaba Pablo. Ya para terminar vamos a Romanos. Está ahí más adelante, en Romanos capítulo 3. Nos convenía un evangelio de gracia, donde nuestras obras no pueden ser suficientes para que ningún ser humano sea justificado ante Dios. La Biblia dice que si es por obras, la gracia ya es gracia. Y la Biblia enseña que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Te lo voy a leer, Romanos 3, del 21 al 28. Dice que ahora, aparte de la ley que conocemos de Moisés, o la ley de los mandamientos, de los 10 mandamientos y toda esa ley, dice, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios,
24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y si pones atención en el versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez usa la palabra gracia. 25, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, o sea Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 27. Una pregunta para todos nosotros. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el versículo 28 te lleva a una conclusión. Tú debes concluir algo en tu vida espiritual. Y la Biblia dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Te acuerdas que en la vida de Jesús llegó un joven, no sé si has leído, que llegó un joven y le dijo, maestro, vamos a leerlo mejor, te lo voy a leer. Vete al libro de Marcos, en el Nuevo Testamento. Es uno de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Mateo es el primero, Marcos es el segundo. Marcos 10. Con esto vamos a terminar. Marcos 10, versículo 17 al 22. Esto se llama el joven rico. En la Biblia, en español, le llaman el joven rico. Vamos a leerlo despacito para entenderlo. Y aquí está Jesús en su ministerio y dice en el versículo 17 que al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Una pregunta que muchas personas se hacen en todo el país, de toda habla, de toda lengua. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Y le responde a la pregunta. Jesucristo en el versículo 9 le responde a lo que le está cuestionando a este joven. Le dice, ok, los mandamientos ya sabes, los conoces. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole en el versículo 21 le amó y le dijo, una sola cosa te falta, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. 22, pero él afligido, el joven, por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí en el versículo 21 está la clave. Cuando Jesús le dijo, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Esta última parte es la que quiero que veas. Ven y sígueme tomando tu cruz. Esa es la única parte que nos hace falta muchas veces, es seguir a Jesús y tomar la cruz de Él. No precisamente tenemos que hacer otra cosa, sino como acabamos de leer, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es lo que está diciendo Jesús aquí al final. Ven, sígueme tomando tu cruz. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestras vidas espirituales aquí en esta iglesia, y vamos a seguir siempre buscando la dirección de Dios, su protección, su cuidado y el evangelio sano, no un evangelio dilatado, diluido, adulterado, no un evangelio falso. Entonces, vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a orar para terminar esto. Ok. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Te damos gracias por sellarnos a través del Espíritu Santo el día que escuchamos. Pido por las personas que están aquí y sus familias representadas, que tú, Señor, les guíes a una intimidad, a una relación contigo más profunda cada día, a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia, a través del estudio de tu palabra. Te pido por sus necesidades y por todas aquellas cosas en las que nosotros humanamente te hemos fallado, para que podamos seguir adelante creciendo a la estatura del varón perfecto. Te pido por las personas que escuchan esto a través del internet, que sean edificados, que sean confrontados con la verdad, pero que también tengan luz, información acerca de lo que es la vida espiritual, el genuino evangelio, y tomen las decisiones correctas para que vayan a una iglesia como
como dice tu palabra, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, que vayan a alguna iglesia donde puedan recibir de tu palabra, Señor, y donde puedan tener crecimiento, donde puedan ser testimonio para los demás en el cuerpo de Cristo. Te doy gracias, Señor, porque nos diste un evangelio. La muestra más genuina de que hay copias es que tenemos un evangelio único. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.